Ahora sí, presentarles a Georgina. Georgina, ella nos ayudó a coordinar todos estos webinarios, así que muchas gracias, Georgina. Ella va a estar ahora al final de ese webinario con algunas consultas que ustedes tengan en el chat y si tuvieron consultas también cuando se registraron. Y también les voy a presentar a nuestro experto, Jorge Luis Gómez. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acá. Les voy a leer una pequeña reseña de Jorge. Jorge posee una maestría en educación basada en competencias y una licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana. Es oriundo del estado de Chiapas, en México. Cuenta con 22 años de experiencia en enseñanza de las artes plásticas a través de técnicas mixtas y transformando lo que muchos consideran desechos en piezas artísticas, ya que ha sido la creatividad la constante que ha determinado su trayectoria como educador y como ser humano. El honor es todo mío, la verdad, de estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes esta carrera que he realizado a partir de las artes, fusionando siempre el reciclaje, el aprovechamiento de toda clase de materiales no convencionales en las artes, ¿no? La verdad es que ha sido muy gratificante ver la manera en la que esto ha sido aceptado por la sociedad, por diferentes sociedades, diferentes culturas. Se aprecia el trabajo, inspira, entonces, pues gracias Jessy principalmente por esta atención que le pones a las artes en este sentido. Y pues sin más preámbulos, entremos ya a hablar de materia propiamente. Yo les quiero platicar que pues esta es una charla corta, relativamente corta, práctica lo más que se pueda, con tal de que vayamos al grano propiamente, que es cómo la creatividad, cómo los materiales y la situación actual nos obligan a tomar acciones concretas sobre lo que debemos hacer y cómo debemos inspirar a los más jóvenes, ¿verdad? Antes que nada, quiero decirles que vamos a poder participar también a través de una plataforma llamada Padlet. Apuesto que muchos lo conocen y es muy simple, es únicamente un pequeño panel en el que tú puedes participar desde tu móvil, ¿de acuerdo? Desde tu móvil tú puedes presentar, puedes ingresar a esta aplicación que tiene obviamente un tablero en el que vamos a estar participando, en el que vamos a estar compartiendo preguntas, comentarios, información, fotos, etcétera. Ahí más o menos lo pueden ver. ¿Cómo ingresas a Padlet? ¿Cuál es la dirección de Padlet? ¿O cómo aplica? Muy fácil. Una vez que una vez que inicie la presentación que pienso compartir, tú vas a encontrar un código QR. Ustedes van a encontrar un código QR en la parte derecha de la pantalla y simplemente escaneas con el lector de tu teléfono, escaneas el código QR para que así puedas ingresar. De hecho, creo que también les había comentado desde el principio que lo iban a compartir, les iban a compartir esta dirección de Padlet, ¿verdad? Si no me equivoco. Si no es así, ya sabes, a través del lector de códigos QR tú ingresas. Sin más preámbulos, damos inicio. No sé si hay algún otro comentario. Vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Si hubiera alguna dificultad o alguna cosa que yo no esté percibiendo, con toda confianza escríbanme en el chat. ¿De acuerdo? Déjenme recordar cómo hacer esto porque yo la verdad soy un poquito lento con la tecnología. Entonces, en lo que me acomodo, ¿verdad? Déjenme, ahí está. Parece que me dicen, por favor, si ya podemos ver. Sí, ya, Jorge. Maravilloso, gracias. Ahí está. Esta es una presentación en una de las aplicaciones que me encanta para presentar información, para presentar imágenes. Se llama Prezi. Los invito a usarlo cuando sea necesario. Es una aplicación gratuita que puedes encontrar. Muy, muy práctica para realizar presentaciones, ¿no? La cuestión de la creatividad, la verdad es que se diversifica hacia todas las ramas de la tecnología y de la vida. Ahí vamos a empezar, miren. Ahí tenemos el código QR en la parte inferior derecha. Si quieres escanearlo,
En este momento te va a dirigir a este pequeño Padlet que hemos armado. En el Padlet, ¿qué vas a encontrar? En el Padlet, que se llama Artesanando, como la charla del día de hoy, vas a encontrar ya algunas cosas que yo te he posteado. Por ejemplo, un video de pasta de papel que luego puedes ver. Ahora no es el momento de darle clic, pero después lo pueden ver y lo van a disfrutar mucho, ¿de acuerdo? Está mi contacto en LinkedIn, si alguien quiere seguirme también. Y otra página llamada Las aplicaciones más populares para desarrollar el instinto creativo. Todo esto es información que va a permanecer en este pequeño, en este pequeño muro, y tú puedes propiamente consultarlo después o mañana, cuando tú quieras. No se va a eliminar, así que podemos seguir compartiendo información, inclusive dudas y preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. La oportunidad de crear, aprender e inspirar a través del reciclado. Así lo titulé. ¿De acuerdo? Como primera parte, me interesa platicarles mucho sobre, bueno, la preocupación que a mí y a muchos docentes, a muchos compañeros nos ha tenido reflexionando, ¿verdad? Y es la situación actual a nivel global sobre la fabricación, consumo y desecho, pero con un impacto negativo a corto plazo. Es decir, que en los últimos 30, 40 años se han ido generando un consumo desmedido de materiales de un solo uso, ¿de acuerdo? Y bueno, antes era muy común que nosotros fuéramos a la tienda con un envase desechable, con un envase de vidrio que se tenía que cuidar, que se tenía que reciclar, que se tenía que usar constantemente, se llevaba la canasta al mercado, se llevaban diferentes cosas que no eran precisamente desechables, ¿verdad? Y casi siempre de materiales muy duraderos. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas 4 décadas, hemos visto un boom de todo lo que es los plásticos de muy mala calidad, recipientes hechos de papel de un solo uso, etcétera. Y todo esto que ha generado, bueno, en la consecuencia que todos hemos visto en nuestro ambiente, ¿verdad? En los diferentes ecosistemas, esta cantidad de desechos se está convirtiendo abrumadoramente preocupante para todos. Nosotros como profesionistas, nosotros como individuos, como jóvenes, como adultos que somos, tenemos la necesidad de participar a diferentes niveles. Primero, identificando cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres, cuáles son las tendencias que se están marcando a nivel global de consumo y de generación de residuos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, pues, con tal de generar un movimiento en contra, ¿verdad? Con tal de generar una especie de conciencia en las nuevas generaciones que nos permita frenar este impacto tan negativo que estamos produciendo a simple vista y a corto plazo en nuestros ecosistemas, en nuestro planeta. Desde mi posición, desde mi perspectiva, es la creatividad la punta de lanza que yo empleo como recurso para el rescate de materias primas que poseen cualidades, propiedades que son muy útiles tanto en las artes como en diversas áreas y que básicamente pueden darle una mayor perspectiva, un mayor aprovechamiento al trabajo creativo de los jóvenes y de los artistas, ¿verdad? Entonces es así como pienso yo que podríamos, cada quien y nosotros, principalmente como docentes, emplear la creatividad como una especie de contrapunto ante la generación de residuos y de desechos constantes. Solo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué tiramos como basura? En Latinoamérica, la composición de residuos, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, son casi del 52% solamente en alimentos, un 15% en otros, pero en cartón, papel y cartón tenemos un 13%. Es un número bastante alto. Tenemos de plástico un 12% y de ahí ya van disminuyendo los números como en 3 en metales, caucho y cuero, madera. Pero ¿cuáles son esos dos porcentajes que podemos rescatar al máximo? Bueno, papel y cartón y plásticos, creo yo, a partir de la estimulación de la creatividad, ¿de acuerdo? Seguimos. Esta es la presentación personal de lo que ha sido mi carrera, de lo que es mi vida. Tengo 41 años, apenas cumplidos. Y la verdad es que la creatividad y el ingenio impreso a través de la familia y a través de la cultura mexicana, que es tan rica en colores, formas, es lo que ha marcado mi vida. A partir de mi juventud, a partir de mis primeros años,
empiezo a desarrollar la creatividad a partir del ingenio también un poco de mi madre, que era una mujer sumamente creativa, sumamente ingeniosa para resolver problemas de forma inmediata. Esta creatividad se va desarrollando poco a poco con cierta confianza cuando pues, la gente empieza a reconocer que haces cosas que lucen lindas, que funcionan de manera estética. Y bueno, a partir de ahí empiezo la aplicación de las habilidades de mis estudios, vendiendo cuadros, vendiendo figuras, vendiendo dibujos. Con eso me pagaba parte de la carrera, con eso seguí trabajando de manera alterna por las tardes sin tener que estar 8 horas en un trabajo, ¿no? Y eso iba fortaleciendo mi confianza como persona creativa, ¿verdad? Una vez que llegué a la profesión, que no fue propiamente la profesión de artes, como ustedes escucharon hace rato, mi carrera se titula Lengua y Literatura Hispanoamericana. Y bueno, esto tiene una razón muy específica, particularmente la económica, que era lo que más me determinaba a no poder estudiar una carrera formalmente en las artes, que era en un estado lejano al que yo vivía y tenía que costearme alimentación, hospedaje, etcétera, conseguir un trabajo adicional, etcétera. Entonces dije, voy a estudiar lengua y literatura, que también me apasiona. Sin embargo, voy a buscar la manera de conectarlo y de mantenerlo siempre activo en relación a las artes. Y lo logré. La verdad es que la literatura y las artes plásticas siempre han tenido una conexión, ya sea la pintura representando a la literatura o viceversa, la literatura expresándose sobre la pintura. Y en general busqué siempre la manera de conectar estos puntos. Posteriormente, una vez ya graduado, busqué la manera de generar una perspectiva para crear y proponer y combatir la crisis ambiental que vivimos desde mi pequeña posición, desde mi pequeño puesto, ¿verdad? Y es justamente enfocando mi trabajo siempre en inspirar a otros en aprovechar los materiales que tenemos a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Voy a compartirles ahora un historial de trabajo que hacen referencia justamente a todo lo que les estaba comentando de mi pasado, de mi historia de vida. Yo recuerdo principalmente estos chanchitos de papel maché que se hacen con globo. Seguramente también ustedes conocen, alguna vez hicieron o alguna vez lo usaron como estrategia didáctica. Estos chanchitos de papel maché me los enseñó a hacer mi madre, doña Julieta, allá en Chiapas, México, para mantenerme ocupado, porque como todo niño era bastante inquieto. Entonces me dijo, mira, si armas esto y le pones conitos de cartón, de huevo, de caja de huevo, pues vas a tener un resultado lindo. A partir de que ella me descubre el papel maché como estrategia de entretenimiento, tal vez, no sabía la puerta, el portal de oportunidades, el portal de creatividad que iba a desatar en mí. Esos chanchitos de papel maché posteriormente, con la inspiración de la cultura mexicana que está repleta de color, les comentaba, con todas las figuras, las referencias a los animales, a la zoología, a las plantas, a la muerte, a todo lo que implica, ¿verdad? La cultura mexicana, pues mi creatividad estalló. A partir de ahí no dejé de hacer y construir referencias de todo tipo con este material, el papel maché. Que aunque el papel maché, podríamos decir, es un material sumamente flexible, maleable, práctico, la verdad es que tiene que combinarse con ciertas técnicas para que esto realmente se convierta en una forma, en una técnica valiosa. ¿Cómo se incorpora la literatura en el arte? A través, posteriormente, a realizar la carrera de lengua y literatura hispanoamericana, pues bueno, esto se da aprovechando todo lo que la literatura permite representar, ¿verdad? La literatura es fantásticamente flexible para generar creatividad en los niños. Entonces, a través de la lectura, a través de la representación, a través del teatro de sombras, se logra estimular muchísimo la creatividad y la imaginación de mis estudiantes. Entonces, como pueden ver ahí, yo tengo un pequeño teatro de sombras que fue hecho de una caja de pizza, creo que era. No sé, era una caja común y era una laptop, ya recuerdo. Era una caja de laptop y esta se adaptó simplemente cortándole el frente
generándole estos bordes que se ven muy elegantes, pero realmente solo es papel con cinta, que luce muy elegante, pero es papel con cinta. Siempre me encanta resaltar esto, como la humildad de algunos materiales con un poco de creatividad puede convertirse en algo sumamente atractivo, sobre todo para los niños, también para los adultos, pero sobre todo para los niños, ¿verdad? Entonces, para mí el teatro de sombras, el teatro de títeres se ha convertido siempre como en un as bajo la manga, siempre eficiente, siempre valioso para estimular la creatividad y la imaginación. Estos son la muestra de algunos trabajos de los últimos, no sé, 15 años que he estado realizando. Algunos son referencia a los alebrijes, otros son un poco una composición un poco más fantástica. Amo la fantasía por las posibilidades que ofrece para ser creativos. Y aunque aquí pueden ver una serie de trabajos que muchas personas me han hecho ver como que lucen costosos, como que lucen de materiales sofisticados, yo los invito a observar más de cerca y se van a dar cuenta que lo que hay ante ustedes son figuras de reciclaje. Cartón común y corriente, en el caso de los peces que tienen en el centro, los peces y los hipocampos son simplemente cartón cubierto de papel maché. La textura la pueden observar que sobresale y es simplemente pistola de silicón. Los bastidores que están en los que están apoyados también son de reciclaje, habían sobrado de otra clase de pintura, de otros cursos, y yo dije, esto no se puede ir a la basura, son materiales muy valiosos para aprovechar, y bueno, se convirtieron en la base de estas dos piezas de pintura con relieve. La escultura que tienen a la izquierda, que es como una referencia a los alebrijes mexicanos, es un montón de alambre de construcción, cartón, una pelota de unicel que había sobrado de algún proyecto escolar y un trozo de madera igual de reciclaje. El pequeño caballito de fantasía que ven a la derecha, el caballo azul, no es más que un montón de unicel de construcción, que también son materiales sobrantes, una construcción, cartón, un palo de escoba y un trozo de madera igual. Básicamente, así es como he creado esta serie de trabajos. Y también en la pintura, siempre busco la manera de, voy a ver si puedo darle zoom, siempre he buscado la manera de aprovechar toda clase de materiales para inspirar a mis alumnos. Ustedes pueden ver estas libelulas que están aquí. Si las observan con detalle, un poco más de zoom, se van a dar cuenta que no son libélulas realizadas con alguna pasta profesional o sofisticada. Son simplemente cubiertos de plástico desechable, con un popote de estos de Tetra Pak, que con la pintura adecuada y con la textura correcta, ¿verdad?, se convierte en una pieza bastante interesante, bastante atractiva para muchas personas. Hay muchos cuadros al óleo, pero también están estos. Observen cómo esto está realizado con materiales no convencionales en el mundo del arte. Esto es alambre nuevamente, silicón. Y estos cuadros, recuerdo que habían sobrado de un trabajo de construcción, que al unirlos todos así de manera simétrica, se hace una composición bastante interesante y atractiva visualmente. Entonces, esta exposición yo recuerdo que tuvo un impacto muy interesante en mis estudiantes, porque ellos podían acercarse, observar cómo estaba compuesta, cómo había sido realizada, y obviamente tuvo un impacto en el trabajo que ellos crearon posteriormente. Hay esta parte del trabajo que hemos hecho con los niños, el trabajo que yo realizo en casa. Al caer la tarde, en casa siempre tengo o busco la manera de pintar un poco. Y pues estudiantes, en referencia a la exigencia que yo tengo a los acabados y a los detalles, ellos también ponen mucha atención a esos detalles, a esa serie de trabajos. Perdón, aquí me salí. Estamos todo bien, voy muy rápido, platíquenme si hay algo que comentar o alguna duda o algo que deba yo repasar en este momento. ¿Todo bien? Excelente. Qué bueno, me da mucho gusto. Vámonos a la siguiente diapositiva. Miren, este es un video que a mí me encanta. Esta es una reflexión profunda y valiosísima que hace este gran señor llamado Sir Ken Robinson.
Él falleció apenas el año pasado, creo que por razones de COVID, es una pena. Sir Ken Robinson es un pedagogo, es un filósofo, para mí un inspirador tremendo. Y en esta charla, TED, Sir Ken Robinson plantea dos temas principales. Cómo todos tenemos una creatividad innata y cómo el sistema de enseñanza tradicional acaba con esta creatividad. Cómo existe también la necesidad de cambiar el sistema educativo para hacer frente a un futuro de incertidumbre. Nosotros siempre trabajamos en educación pensando en el futuro, pero lo cierto es que por más que planeamos, nunca lo logramos alcanzar. ¿De acuerdo? Es una charla muy, muy valiosa. Sin embargo, es una charla de 20 minutos que yo considero que tal vez podríamos aprovechar posteriormente o, si el tiempo nos lo permite, al final regresamos a esta diapositiva y vemos una parte de la charla. ¿Están ustedes de acuerdo? La charla se llama ¿Cómo las escuelas matan la creatividad? El autor es Sir Ken Robinson. ¿Y saben qué? También puedo compartirlo en Padlet. También puedo compartirlo en Padlet para que ustedes posteriormente le den clic y lo puedan observar. Chicos, entonces, ¿qué les iba a decir? Perdón. Esta charla, que es muy valiosa, sobre todo nos revela cómo todo el ser humano nace con una creatividad natural, instintiva, como producto de una evolución de siglos, de milenios, perdón, y pues que realmente se condiciona a través del sistema educativo tradicional e inclusive acaba con ella, que es lo que dice Ken Robinson. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros como adultos sentimos muchas veces vergüenza de mostrar nuestra creatividad. Siempre menospreciamos el resultado de nuestro trabajo creativo. Y lo primero que decimos cuando alguien nos invita a dibujar o a pintar, no, yo no sirvo ni para hacer una bolita, ¿verdad? Ese es un comentario muy tradicional. O el típico comentario de, no, es que a mí eso me hubiera llevado toda la vida poder hacerlo. Lo cierto es que nuestra creatividad es un sistema muy flexible en nuestro sistema neurológico. Es una rama de nuestro cerebro que constantemente está activo, pero ante las ideas negativas, ante los pensamientos negativos que afectan esta creatividad, pues nosotros nos rendimos y pensamos que no somos capaces o que no tenemos la habilidad de nacimiento para hacer eso, cuando esto no es más que una falacia, ¿de acuerdo? Me encantaría que más adelante podamos ver este video o ustedes por cuenta propia para desmentir toda esta clase de pensamientos tan limitantes y que sobre todo, ¿saben qué? Heredamos, transmitimos y no es ni sano ni razonable que las nuevas generaciones sigan creciendo con estas ideas. Al contrario, yo pienso que siempre hay que empoderar, siempre hay que hacer hincapié en que los niños bailen, en que los niños canten, en que las niñas se expresen a través de todas las formas de plasticidad artística posible. ¿De acuerdo? Más adelante podemos seguir viendo esto. Ahí está el señor Ken Robinson, lo voy a adelantar un poquito. Hablemos un poquito sobre la creatividad y los materiales de recursos. ¿Cuáles son aquellos materiales que constantemente se desaprovechan desde mi perspectiva en el punto de vista creativo y pedagógico? Porque muchas veces consideramos que para ser creativos también hay que invertir muchísimo dinero, ¿verdad? Muchas veces pensamos que para que una clase de arte sea clase de arte, debe de gastarse mucho dinero y materiales sofisticados, pinturas carísimas, lienzos y papeles que exigen una inversión tremenda. Y eso es algo que desde mi filosofía me opongo completamente. Porque nuestra creatividad natural, como decía desde el principio, que viene de milenios, se ha basado en lo que se encuentra a nuestro alrededor. Y a partir de ahí se han creado cosas maravillosas. Si ustedes contemplan los frescos de cualquier cultura, tanto europea como latinoamericana, son pinturas al fresco que han durado por la eternidad y que van a durar todavía mucho más tiempo, no es más que una composición de minerales básicos, cal y arena. Si tú piensas en las esculturas más famosas que han permanecido a lo largo de siglos, que se aprecian actualmente en los museos, estamos hablando de piezas de mármol. Si tú piensas, por ejemplo, en las figuras de alfarería, no es más que barro, agua y fuego.
Entonces, a partir de los elementos más simples, nosotros podemos construir formas artísticas valiosas y duraderas. Pero, si nosotros aprovechamos lo que existe a nuestro alrededor y que se está desechando y que se está acumulando y que tapa las alcantarillas y que visualmente nos genera estrés, bueno, podríamos convertir cosas también increíbles. Uno de estos materiales para mí son los derivados de la celulosa. ¿A qué me refiero con derivados de la celulosa? Bueno, me refiero a cartón y papel. Y bueno, hay un amplio rango de formas de usar la celulosa. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer, por ejemplo, en la construcción de piezas tridimensionales por medio del uso de moldes o bases. Y no estoy hablando de moldes o bases que se tengan que mandar a pedir o se tengan que crear. La simple base de un globo nos da ya la maleabilidad de crear casi cualquier forma. ¿De acuerdo? Por otro lado, también la celulosa, el cartón y el papel nos sirve para crear nuevas superficies bidimensionales. Es decir, puedes crear más papel o puedes crear una pasta que es muy valiosa por su calidad de textura, por su ligereza, por su ductibilidad, ¿no? Una vez que esta está seca. ¿Quieres saber más al respecto? Muy simple, en el Padlet te puse un link de cómo, de un video que te explica cómo crear la masa de papel. La masa de papel son las 4 figuras que están en el costado derecho de esta diapositiva, así puedes ver. Es un material sumamente valioso. Explórenlo, ocúpenlo. No teman hacer cosas con esto. No estamos hablando de hacer arte. Se trata de explorar y de disfrutar un material que es económico, está a nuestro alrededor y que tiene posibilidades infinitas. Como un niño, dense la oportunidad de explorar, de mancharse y de crear lo que sea con esta pasta de papel. Cuando los niños vean que ustedes exploran a través de materiales, ellos se inspiran y se animan a crear. Obviamente todo esto no es sinónimo de caos, ¿verdad? Una de los principios que yo tengo es que siempre para crear arte uno debe ser ordenado, limpio y concentrado como un láser para poder crear lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos avanzando. Aparte de los derivados de celulosa, otro material que abunda en nuestra naturaleza actualmente, lo podemos encontrar tanto en playas como en bosques, como en lo que sea, son los plásticos. Y los plásticos, la verdad es que tienen una gran capacidad de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque son figuras que ya vienen con un volumen, una forma geométrica muy aprovechable, y sobre todo son ligeros, son de fácil acceso, los encuentras básicamente donde sea. Y nos permiten resolver cualquier dilema de creación con los niños de forma sencilla. Dependiendo de las características, dependiendo del número, de la densidad de este plástico, bueno, ustedes pueden encontrar que son modificables, ya sea con calor o con navaja. Hay infinidad, de verdad, de recursos que se pueden hacer, de materiales y de técnicas que se pueden hacer a partir de eso. Oigan, les quiero participar algo, les quiero comentar algo. Hay una banda increíble de rockeros que están tocando aquí muy cerca de mí y esto me está como distrayendo un poco. Me voy a disculpar nada más. 2 minutos en lo que cierro las ventanas para que yo pueda como concentrarme un poquito más, ¿de acuerdo? No tardo absolutamente nada. De acuerdo, estoy de vuelta. Esto fue más rápido de lo que pensé. En resumen, el plástico es uno de los materiales más maravillosos para mí porque me ha permitido crear esculturas tridimensionales que de otra manera, de no tener este material, de no descubrir la maleabilidad del plástico, hubiera requerido invertir en materiales metálicos, en estructuras, en un gasto que va más allá, ¿de acuerdo? Sin embargo, con el plástico de botella, con el plástico de garrafón, con el plástico de estos galones de materiales de limpieza, he logrado construir un montón de piezas interesantes.
he logrado demostrarle a los niños que aquello que puedas imaginar, puedes encontrar un camino de construirlo a partir de las figuras tridimensionales que ya estos plásticos poseen. Vean, por ejemplo, las imágenes que puse en esta diapositiva. Esta figura que está al costado del cuadro azul, que es la botella de 7-Up, solamente con unos trozos de cartón, inmediatamente ya nos da la referencia de un animal, ¿verdad? Un animal echado sobre sus patas traseras, y esto puede ser básicamente un perro, un gato, lo que sea. Me faltó poner un material también que es maravillosamente flexible y útil. Son las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico en forma de pelota compactada son un material maravilloso para construir, por ejemplo, la cabeza de ese animal que estamos viendo ahí incompleto, ¿no? Esa especie de esfinge que se ve ahora. Las botellas también en la figura del costado, que son unos cactus, me parecieron preciosos. No he hecho este proyecto, sin embargo, me pareció encantador compartirlo porque el plástico en su forma natural de plástico ya luce atractivo por sí en este tono verde, ¿verdad? La figura del pez y las pequeñas medusas también me parecen maravillosas. Este material, el plástico por sí, ya sea en su estado procesado, en su estado crudo, es atractivo como material, y en cambio si lo usas con el papel maché, que es la celulosa que vimos hace rato, se convierte todavía en una figura mucho más atractiva, en un material mucho más llamativo. Aparte de los plásticos, ¿qué más podríamos aprovechar que estamos viendo a nuestro alrededor? Podríamos ver, por ejemplo, un material increíble para mí, que es el aluminio de cocina. Pero escucha esto, para que el aluminio de cocina no sea un desperdicio, para que no estemos haciendo como trampa en esto, tiene que ser un aluminio que ya haya sido usado en la cocina, ¿verdad? Y lo ideal, lo cierto es que lo ideal es que nadie utilice aluminio de cocina, porque no se biodegrada, porque permanece en la naturaleza por toda la eternidad. No hay forma de reciclarlo, no hay forma de procesarlo. Entonces, lo ideal es que nadie lo use. Pero lo cierto es que si nosotros encontramos en nuestro camino, en nuestro trabajo, en nuestro, no sé, un poco o mucho aluminio, lo ideal es siempre demostrar que esto tiene una vida adicional. Y esta pequeña figura de la rana es solo un minúsculo ejemplo de las grandes variedades de uso que tiene este aluminio de cocina. Yo siempre que encuentro la oportunidad lo lavo, lo recojo, lo lavo y lo conservo porque sé que siempre puede ser aprovechable para otro propósito. Mis alumnos han creado esculturas y figuras a través del uso de trozos de aluminio de cocina que han encontrado en casa o que salen a buscar intencionalmente, ¿verdad? El segundo material que me parece muy valioso es el unicel o storyform o stereoform, que le llaman acá, no sé, hay muchos nombres para este material, pero ya saben de cuál estoy hablando, ¿verdad? Este material igual lo comercializan con el fin de que lo usen en las artes plásticas, pero la verdad, lo ideal es encontrarlo siempre en su estado de desecho. ¿Por qué? Porque van a encontrar que lo usaron para el embalaje de la televisión, que lo usaron para cualquier clase de producto como forma de protección, ¿verdad? O inclusive en la construcción, muchas veces se usan estos paneles recubiertos de malla que posteriormente se desechan cuando no se están usando de esa forma. Entonces yo siempre ando a la casa y a la colecta de esta clase de materiales. Veo una mano levantada, ¿alguien quiere participar? Gracias, Jorge Luis. En realidad, bueno, yo quería hacerte una pregunta porque me entra un poquito la curiosidad, ¿verdad? Yo estoy fascinada aquí con este tema y todo lo que estás enseñando y como educadora, pues bueno, te imaginarás, ¿verdad? Bueno. Es que quería saber, ahora que estás mostrando estos artes que has hecho y hablando un poquito de estos recursos que podemos aprovechar, vi en la filmina anterior que tenías como un perrito, ¿verdad? Que su cuerpo era hecho con una botella. Entonces, me entra la curiosidad de saber si el papel maché, que es, ¿verdad? Tan agradecido y algo que tenemos a la mano, como vos decís, ¿en qué materiales pega, verdad? Porque yo me imaginaba ya dándole forma a ese perrito con papel maché, pero me preguntaba, porque en el plástico cuesta mucho que se adhieran ciertos materiales, ¿verdad? El papel maché, como bien decías, es súper noble.
y se adhiere básicamente a cualquier superficie, excepto vidrio. Pero, por ejemplo, plástico, el papel maché se adhiere de manera maravillosa. Uno simplemente puede sostenerlo con cinta masking tape, con cinta adhesiva, y digo masking tape porque funciona cualquier cinta, ¿verdad? Pero lo cierto es que el masking tape, al tener una composición también de celulosa, también de papel, un tipo de papel, entonces se adhiere muy bien al momento de seguir agregando capas de celulosa con agua y pegamento. Entonces es muy importante que adhieran las primeras piezas o las figuras, en este caso las piezas de cartón que están pegando a la botella de 7-Up, ustedes pueden ver que están pegadas con cinta, solamente para que se sostengan. Posteriormente se le pueden agregar trozos de papel embebidos o remojados en pegamento con agua, harina con agua o fécula de maíz con agua, que es un material muy fuerte, y esto va a permanecer por toda la eternidad, siempre y cuando no se exponga a una humedad excesiva, ¿verdad? Y en caso de que se vaya a exponer a una humedad excesiva, lo ideal es que cuando está seco, cuando el proceso de construcción ya evaporó toda su agua, entonces tú puedes simplemente ponerle una gruesa capa de barniz, y con esto permanece por muchos años. ¿Qué es lo que pasa con las figuras que yo hice? Con las figuras que yo hice, a ver, vamos a regresar. Estas esculturas que tengo por acá están hechas, la del caballito azul con piezas de unicel que se recogieron de una construcción, se limaron con detalle y se les dio la forma. Se cubrió con el papel maché y se barnizó para que esto permaneciera por muchos años. En cambio, la figura del alebrije que está a la izquierda, esto es simplemente cartón que se enrolló para que tuviera la forma hueca. En el caso del cuello, fueron anillos de cartón que se fueron poniendo uno sobre otro de tal forma que tuvo la curvatura, se sostuvo con cinta y posteriormente se recubrió de papel maché. Entonces son trucos que lucen muy caros y muy interesantes, y realmente solo papel y cinta o cartón y cinta. Vamos a seguir hablando de esto un poquito más adelante. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda o algo que quieran comentar? Dice, bueno, hay un comentario aquí, una preguntita en el chat que dice, Claro. Dice, ¿tienes una receta para hacer goma y usarla en proyectos con papel maché? Claro que sí. El engrudo Art Attack. El engrudo Sí. Art Attack, ustedes han visto Art Attack, que es una serie maravillosa de Disney que pasaba en Disney, creo que ya no está. Pero qué bárbaro, o sea, el impacto que tenía en las mentes juveniles y en los niños era fabuloso. Algo que generaba también era mucha frustración, porque muchos alumnos me decían, profe, es que yo los primeros pasos lo logré, pero de repente ya sacaba la pieza terminada y pintada y yo ya no lo puedo hacer así. Claro, porque pues aunque eran aparentemente proyectos escolares, la verdad es que quien lo estaba haciendo era un joven artista. Las personas contratadas para dirigir el programa eran artistas en las artes visuales, en las artes plásticas, que tenían una habilidad increíble para transformar los materiales de esa manera. Entonces, aunque un niño se sintiera muy entusiasmado y tuviera sus tijeritas, su pegamento y el papel, la verdad es que el resultado iba a tener una diferencia significativa, ¿verdad? Porque uno llevaba haciéndolo 30 minutos y el otro llevaba haciéndolo 30 años. Entonces, es de ahí que había una diferencia. Pero este engrudo, llamado engrudo Art Attack, muy popular en los niños, no es más que una composición de goma al 50% con agua. Depende mucho la calidad de la goma. Eso es algo que deben de tener en cuenta. Si la goma es una goma escolar, tiene una composición alta en agua y baja en goma. Entonces, no podría ser 50-50. Y no podríamos saber cuántas variedades de composiciones de goma hay. Hay que usar mucho el criterio personal y usar siempre pequeñas partes de agua sobre la goma hasta que esta tenga una consistencia ligera, pero no líquida por completo. Cuando la goma ha quedado demasiado líquida, entonces no va a adherirse el papel lo suficientemente bien como para que esto permanezca. Seguramente conforme vaya secando se va a levantar y va a quedar un trabajo muy desprolijo al final. En cambio, si usan una composición un poco
más espesa, funciona a la perfección. Si la usas muy espesa, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a avanzar muy lentamente, el papel se hace una plasta, etc. ¿De acuerdo? No sé si hay Entonces, pues alguna... básicamente la receta casi que sería con gomita de esa escolar blanca, solamente que lo que tenemos que tener un poquito más de destreza, que la podemos desarrollar experimentando, es en lograr el punto, más El que todo, punto es así. exacto, exacto. Eso es como batir huevo, ¿no? A cada quien le sube diferente, ¿no? Y Claro. lo cierto es que depende mucho de la marca que uses de pegamento, de la cantidad de agua, hasta de la humedad que hay en el ambiente puede afectar. Entonces, cada uno tiene que ir haciendo sus propias muestras, Experimentar, entonces. experimentando. Entonces, ¿de Bien. acuerdo? Georgina, ¿avanzo? ¿Tú qué opinas? Claro que sí. Adelante. Excelente. Muy bien, vámonos entonces. Ya hablamos de derivados de celulosa, ya hablamos de plásticos y hablamos de los otros materiales. Y otros, los últimos dos, el alambre. Qué cosa tan increíble el alambre de construcción. Obvio, no es un material que le puedes dar a un niño de 5 años porque igual se puede picar un ojo, ¿verdad? Pero es un material muy noble, flexible, económico y abundante en la naturaleza. Cuando te asomas a una construcción, siempre hay bolas de alambre que se pueden aprovechar. Y en este caso, bueno, yo aquí puse una pequeña escultura que está compuesta de alambre y tiene una belleza natural en su simpleza, en su desorden. Obviamente lo que decíamos de Art Attack, para lograr esto requiere cierta práctica, pero en la medida que tú reconoces que ese es un material que tiene la capacidad de construir una figura, bueno, se te abren un montón de posibilidades, ¿verdad? Otro de estos materiales es la malla de gallinero, tiene un montón de posibilidades. Se ha llegado a usar formalmente para proyectos artísticos de gran tamaño o sobre todo de gran impacto, que trascienden, que se exportan a otros países. He visto muchos trabajos artísticos famosos realizados a partir de malla de gallina. Pero bueno, quiero ir al grano porque ya el tiempo se nos está yendo de las manos. Esta es una plática muy rica, pero que la verdad se va como agua. Quiero hablar principalmente de las apps y fuentes de inspiración. Estamos en una época de tecnología en la que todo se comparte de forma muy simple, muy práctica y puedes aprender de todo con un simple dispositivo móvil. Con un simple dispositivo móvil puedes tener acceso a la mayor cantidad de información que jamás habíamos imaginado. Lo cierto es que nuestros dispositivos inteligentes nos han convertido en seres humanos no muy brillantes, porque nos absorben las aplicaciones más insultas, ¿verdad? Sin embargo, a través de estas apps que te voy a presentar a continuación, puedes detonar toda la creatividad que tienes en ti, aplicando solo un poco de esto. Ahí va. Son apps que todo el mundo conocemos. Bueno, ¿cuáles son estas? En video, nada más y nada menos que el popular de YouTube. Esto sirve más que para ver videos musicales y accidentes graciosos o videos de gatitos. YouTube tiene una variedad de tutoriales increíbles, de tutoriales artísticos increíbles. Tú simplemente colocas en el buscador, en la barra de búsqueda, cómo crear masa de papel, cómo crear una escultura de alambre, cómo hacer una máscara de unicel, cómo crear una escultura de cartón, cómo usar el foamy moldeable. Bueno, lo que tú escribas. Y la ventaja de esta clase de videos que siempre se pueden pausar, siempre se pueden regresar, siempre puedes tenerlos al alcance para crear lo que tú quieras. Yo me he apoyado muchísimo de estas nuevas tecnologías para crear toda clase de cosas. He logrado sorprender a mis alumnos, a mis compañeros y a la gente adulta aprendiendo cosas que están en la red, que otros amablemente han compartido y que son valiosísimas, que nosotros debemos seguir aprovechando y compartiendo con los demás. ¿De acuerdo? Yo he compartido con ustedes en el Padlet unas ligas para que ustedes lo abran y la otra que es la maestra de la creatividad y es Pinterest. Nunca voy a olvidar de cuando me lo compartió una colega canadiense allá en México, porque te voy a compartir la aplicación, eso fue hace como 11 años. Mejor te voy a compartir la aplicación más valiosa del mundo, se llama Pinterest, pero te vas a volver adicto. Y sí es cierto, uno se vuelve adicto a Pinterest, porque tiene, al igual que YouTube, una cantidad de participación de personas que abren su creatividad hacia todos
y te permiten realmente aprender a hacer de una máscara, una instalación eléctrica, solucionar un problema de tuberías, lo que sea, pero obviamente enfocado al ramo creativo, esto obviamente nos da un montón de posibilidades. Yo los invito de verdad a que abran Pinterest y desarrollen toda esta creatividad. Ustedes pongan en la barra de Pinterest, no sé, crear una máscara boruca con papel maché, y hay alternativas. Yo les los invito, pongan cómo hacer corazones mexicanos de latón con una lata de refresco. Lo que ustedes quieran. Pinterest tiene alternativas creativas para todo. Voy a darle más adelante a esto, que son las participaciones en el Padlet. No sé si ustedes pudieron abrir el Padlet, yo voy a abrir el mío ahora mismo. Y pues vamos a ver qué hay. Y abran también sus micrófonos, no sé si alguien quiere participar en algo en particular. Y ahora comentar algo. Esos trabajos que has realizado son asombrosos, te felicito. Muchas gracias. Yo tenía otra preguntita, Jorge, mientras tanto. Que vi en uno de los artes que hiciste, vi que en una de las botellitas plásticas transparentes que hiciste como un pez precioso, increíble, Ajá. pero vi que tenía el plástico como una textura como de escamas y me llama mucho la atención porque me parece muy lindo darle una textura diferente, por ejemplo, a una botella transparente, ¿verdad? Que es lisa. Entonces, ¿cómo se logra eso en el plástico sin deshacerlo, por ejemplo? En el caso de una botella, por ejemplo, de plástico, lo que se adhiere de manera genial es el silicón caliente. Con la pistola de silicón caliente tú puedes hacer una serie de patrones o de formas sobre materiales transparentes y plásticos. El silicón caliente se adhiere de manera increíble a la superficie plástica, y una vez que está adherido lo puedes pintar, ya sea con pinturas en aerosol o con pinturas con base en agua, y funciona de maravilla. Muchas veces yo uso simplemente papel o cartón sobre plástico y posteriormente se cubre con papel maché, y eso le da una apariencia muy, muy genial. Excelente. Aquí nos comentan, dice, ¿cuáles son los mejores materiales para trabajar con niños de primaria? Todo material, siempre y cuando no ponga en riesgo la integridad del niño, ¿verdad? El alambre principalmente. Es un material que yo no aconsejo para nada con niños pequeños. La pistola de silicón creo que puede llegar a ser un poco peligrosa, pero considero que es de esas cosas que puedes o debes enseñar a utilizar a un niño, porque el niño siempre va a estar expuesto a superficies calientes o a cuestiones delicadas que debe aprender a manejar, ¿verdad? Entonces, creo que una pistola de silicón pequeña es muy útil de enseñar a usar, y con la responsabilidad de ser cuidadoso de sí mismo y hacia otros. ¿Por qué el alambre no? Porque el alambre siempre en un movimiento, en una mala posición, puedes provocarte daño a ti mismo o a alguien más, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, yo aconsejo cualquier material. Ustedes pónganle al Pinterest ahí cómo crear actividades creativas con niños de primaria, y les da un montón de cosas muy, muy geniales. Yo también tenía otra consultita, Jorge. Dígame. Uno quisiera como hacer mucho con los niños, ¿verdad? Pero siempre está este tema del tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, a nivel, digamos, de primaria, que es quizás la población con la que el tiempo cuesta más manejarlo, ¿qué materiales son los más rápidos? Es decir, ¿qué podemos nosotros hacer con los niños a nivel artístico que no nos tome tanto tiempo? Bueno, es muy importante primero determinar cuál es el objetivo del proyecto. Una vez que se tenga determinado cuál es el objetivo del proyecto, ya se puede hacer una planeación con respecto al desarrollo del proceso. Muchas veces se piensa únicamente en el producto, pero al no reflexionar sobre cómo va a ser la línea del proceso, desde conseguir los materiales, la recolección de materiales, el almacenamiento del producto durante el proceso de secado, en el caso de que los tengan, y posteriormente el proceso de pintura, cuando no se valora así, uno termina disparándose en un pie, porque aún el proyecto más sencillo se convierte en una penitencia.
Y muchas veces los niños se toman el tiempo del mundo para ponerle todos los pequeños detalles. Entonces, la verdad es que esta clase de aprendizaje basado en proyectos exige mucho la reflexión sobre los pequeños pasos que hay entre la idea y el producto. Entonces, es muy importante pensar, ¿qué tengo que lograr? Tengo que lograr únicamente un títere de mano para que ellos hagan una representación teatral. Ok, ¿qué materiales tienen que conseguir? De papel de baño, hasta la pelota que va a funcionar como cabeza. Puede ser el plástico, el unicel, lo que sea, ¿no? ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? Ellos van a apoyar con eso. ¿Cuánto tiempo será que me lleva a mí a hacer una pelota? A mí como adulto, jugar pelota de papel maché, ¿cuánto le va a llevar a mí? ¿Perdón? Entonces, la verdad es que en cuestión a estrategias pedagógicas con la creatividad, uno tiene que aplicar la regla esa de menos es más. Un solo proyecto, bien enfocado, tiene un impacto impresionante en los niños. Un solo proyecto, bien desarrollado, bien ejecutado, reflexionado de principio a fin, genera un impacto profundo y significativo. A tener un salón repleto de tijeras, repleto de caos, repleto de pegamento seco por todos lados. Siempre solemos encontrar esa clase de situaciones, en donde una maestra o un maestro inició algo y después se expandió como los trastes en el fregadero, ¿no? Empiezas friendo un huevito y terminas con 8 ollas. Algo así sucede con las artes plásticas. Entonces es muy importante reflexionar cuál es el objetivo del proyecto. Hacerlo muy práctico y usarlo únicamente como la estrategia adecuada de la unidad o del ciclo completo. Y como vos decís, es mejor un solo proyecto sencillo, bien hecho, que tengamos éxito, ¿verdad? Que no aquello como vos bien lo expresaste. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera rescatar el trabajo que hace Jorge, cómo él entrelaza el arte a las materias básicas, por ejemplo, a español. Me ha encantado ver eso, cómo no se tiene que pensar en arte solo en la clase de arte, sino cómo esta creatividad y el arte se puede entrelazar en todo. No sé, Jorge, si tenés algún ejemplo, por ejemplo, de español, que das clases de español para docentes que estén aquí, que puedan dar varias lecciones. Pues justamente lo que acabo de comentar de los títeres. Por ejemplo, en la unidad, en el tercer bimestre de la materia de español sexto grado, estamos abordando textos dramáticos. Para abordar los textos dramáticos, la intención es que los chicos produzcan y lleven a cabo una pequeña representación teatral. Pero tenemos que hacerlo con lo que les decía hace un momento, a la escala que ellos puedan realmente producir y realmente no les genere frustración o estrés. Entonces dije, bueno, una representación teatral implica trabajar en un escenario, conseguir vestuarios, trabajar y ensayar en horas extras, tener una dinámica de grupo que también funcione. Entonces dije, bueno, si no se puede a la escala grande, lo hagamos a la escala pequeña, que son el teatro de títeres, lo que puede funcionar. Y dentro de la escala de teatro de títeres, bueno, están los títeres de sombra, están los títeres, las historias contadas con arena, están los mopeds de guante, ¿verdad? Están los títeres de palito y de dibujo. Entonces, hay un montón de alternativas que podríamos aprovechar con ellos. Les abrí la gama de posibilidades, le dije, reflexiona bien con respecto al manejo de tu tiempo, cuál es el proyecto que vas a hacer para que esto funcione, ¿verdad? Porque si te metes en camisa de 11 varas, como solemos decir, luego puede ser contraproducente. En cambio, por ejemplo, con los pequeños de quinto grado, hemos trabajado otras alternativas creativas. Ellos usaron, por ejemplo, la creación de textos publicitarios, pero emplearon el collage. Y para eso les pedimos revistas, recortes, toda clase de papeles que pudieran encontrar y rescatar para ponerlo sobre una superficie de cartón y crear un texto publicitario a partir de imágenes que son de desecho. Y para entonces pensar en esos pequeños proyectos que pueden tener un impacto positivo y favorecedor en la unidad de cada uno. Me gustaría rescatar, Jorge, también algo que dijiste, lo importante ¿verdad? Del tema que estamos hablando, de reusar cosas que ya están, cuando son proyectos de arte, no ir a comprar una bola de estereofón que dura
miles de años contaminando nuestro planeta. Entonces, cómo utilizar estos recursos que ya están, que los niños pueden tener en la casa. Y me acuerdo un año que estuvimos en nuestro centro educativo, una estación creativa, una caja donde habían diferentes materiales y los niños, los profesores los podían usar en algún momento determinado porque ya estaba el recurso ahí. Entonces, eso fue una actividad interesante que tuvimos que a los chicos les gustó mucho. Y yo pienso que hay ciertos materiales que definitivamente no deberían como contemplarse en algún momento como posibilidades para crear proyectos educativos. Uno de ellos es el Styrofoam, el Unicel, como lo conocemos en México, porque realmente muchas veces lo único que requieren los chicos es una esfera, ¿no? Entonces van a hacer un sistema solar, necesito 12 esferas, a lo que únicamente le voy a agregar pintura acrílica, y posteriormente la maqueta, el modelo, se va a la basura. Esas son la clase de cosas que debemos de transformar a través del pensamiento de los chicos, de decir, bueno, tienes que crear una esfera, pero piensa en los materiales que puedes usar para crear esa esfera. ¿Qué materiales ya tienes en casa? No sé, partes de un pequeño collar, partes de, no sé, alguna especie de figura que a lo mejor se quebró o algo que puedes aprovechar, pero no precisamente comprar esa clase de materiales que son como bastante nocivos en nuestro medio ambiente. Yo quiero agradecer a todos, estoy un poco sobre el tiempo para cumplir con otros proyectos, pero no sé si hay algo más en lo que les pueda ayudar en estos últimos minutos ya para despedirnos. Gracias, Jorge. Nada más quiero terminar con un comentario que nos mandó Melissa Valverde. Dice, me encanta y mucha literatura educativa confirma que el arte es fundamental en el desarrollo del ser humano, inclusive estudios neurológicos lo sugieren. Entonces, con ese comentario tan lindo que nos enviaron, podemos cerrar ya este webinario, agradecer a Jorge, a Georgina, a todos los que nos acompañan hoy. Tenemos otro webinario el próximo jueves. Los webinarios que hemos venido haciendo van a estar disponibles, han sido sobre compostaje, sobre polinizadores, han estado muy interesantes. Entonces, si no pudieron conectarse a esos, estaremos compartiendo a través del Ministerio de Educación también los enlaces para que puedan verlos en su momento. Así es, muchas gracias a todos.